El portero llamó a la policía a las 9:47 de la mañana. No porque hubiera escuchado algo, no porque hubiera visto algo, sino porque el vecino del 8A había bajado al lobby con una expresión que el portero describió después como la cara de alguien que acaba de oler algo que no puede desoler, y le había dicho que por debajo de la puerta del 8B salía un olor que no era normal. Los agentes forzaron la entrada a las 10:12. Gregory Callahan estaba en el sillón de la sala, recostado hacia atrás, con los brazos sobre los apoyabrazos, como alguien que se había quedado dormido viendo televisión. El televisor estaba apagado. Sobre la mesita había un vaso de jugo de naranja a medio terminar. El vaso tenía el anillo de condensación de algo que llevaba horas ahí. Gregory tenía 69 años. Había muerto hacía al menos 36 horas, y su esposa no estaba en el apartamento. Para entender lo que ocurrió en ese sillón, hay que retroceder exactamente 72 horas. Hay que ir a la mañana del día siguiente a la boda civil. Una ceremonia pequeña, 8 personas, un restaurante en el centro histórico de Barranquilla, y hay que encontrar a Gregory Callahan sentado frente a su computadora con una expresión que su abogado en Houston, al que llamó esa misma mañana, describió como más fría que cualquier cosa que le había escuchado en 20 años de conocerlo. Gregory le había dicho una sola cosa: encontré algo. Voy a necesitar que revises algunas opciones legales. Su abogado le preguntó qué había encontrado. Gregory dijo que prefería no explicarlo por teléfono, que iba a manejarlo él mismo primero. Gregory Callahan había pasado 32 años como consultor de exploración petrolera. Había trabajado en 4 países, había negociado contratos en 2 idiomas y tenía la metodología pausada de un hombre que aprendió temprano que las decisiones tomadas con prisa cuestan más que las que se toman tarde. Había llegado a Colombia en 2019, después de jubilarse, porque un colega que había pasado por Barranquilla le había enviado una foto del Mar Caribe desde su terraza con el texto: «Aquí el sol sale gratis y el aguardiente cuesta lo que debería costar el sol en otro lado». Gregory había venido por 2 semanas, se había quedado 4 años y había conocido a Valentina Suárez en una galería de arte del barrio El Prado, en una inauguración a la que él había llegado por error, convencido de que era un evento diferente que había visto en el periódico local. Antes de seguir, algo que noto en este caso. Esta historia llegó a mí desde Barranquilla, pero sé que el tipo de pregunta que plantea, ¿qué hace que alguien decida actuar en vez de hablar? ¿Y qué hace que otro decida callar en vez de confrontar? No es una pregunta que tenga respuesta geográfica, es una pregunta humana. Si estás viendo esto, me gustaría saber desde qué parte del mundo lo haces, no para estadísticas, sino porque cada vez que pregunto, me doy cuenta de que estas historias llegan a lugares donde las mismas preguntas también se hacen, con otros nombres, en otros idiomas. Escribí tu ciudad en los comentarios. Volvemos a Valentina. Valentina Suárez tenía 35 años, y la presencia de alguien que ha aprendido a existir en un cuarto sin que el cuarto lo sepa todavía. No era el tipo de presencia que entra con ruido. Era la que aparece y hace que la temperatura del lugar cambie de manera imperceptible pero definitiva. Había estudiado diseño de interiores. Había tenido un estudio propio durante 3 años, que cerró no por falta de talento, sino por falta de capital en el momento equivocado. Había estado casada antes, un hombre llamado Andrés Mejía, empresario de construcción en Medellín, que había muerto 5 años atrás de lo que el médico había certificado como arritmia cardíaca fulminante. Valentina había enviudado con 30 años y había vuelto a Barranquilla, a la ciudad donde había crecido, con la quietud de alguien que ha pasado por algo que le cambió el peso de todo, pero que ha decidido que eso no va a ser lo que defina el resto. Había conocido a Gregory en esa galería de arte un martes por la noche. Él había confundido el evento. Ella estaba ahí porque conocía a la artista. Habían hablado 40 minutos sobre un cuadro que ninguno de los dos terminó de entender, pero que les dio suficiente material para 2 horas más de conversación en el café de la esquina. 2 años de noviazgo. Una relación
que los conocían describían como seria y tranquila, que es la forma en que la gente describe las relaciones donde no hay drama visible y eso les parece suficiente. Gregory pagaba el apartamento donde vivían los dos. Valentina mantenía una cuenta propia con ingresos de trabajos freelance de diseño. Había un acuerdo implícito que ninguno de los dos había formalizado en papel, pero que funcionaba con la solidez de las cosas que no necesitan papel, porque todos los días las dos partes eligen seguir. La boda civil había sido idea de Gregory. Valentina había dicho que sí con la calma con que decía sí a la mayoría de las cosas, sin efusión, sin drama, con la presencia tranquila de alguien que ya sabe lo que quiere y no necesita celebrarlo para confirmarlo. Lo que nadie sabía esa noche en el restaurante era que Gregory había decidido algo esa mañana que no había mencionado a nadie, que la mañana de la boda, mientras Valentina se arreglaba en el cuarto, él había encontrado algo en la impresora del estudio. Un documento que ella había olvidado retirar. Algo que es importante entender antes de que sigamos. Gregory Callahan no era un hombre impulsivo. Cuando encontró ese documento, no lo confrontó, no gritó, no preguntó. Lo fotografió con su celular, lo dejó donde estaba. Y esa tarde se casó con Valentina con la misma expresión que había tenido en cada reunión de negocios difícil que había conducido en 32 años. Al día siguiente, mientras Valentina dormía, accedió al sistema bancario del banco local donde tenían una cuenta conjunta y bloqueó el acceso de ella al cartón asociado. Después, llamó a su abogado en Houston. Valentina se despertó. Intentó usar el cartón en el desayuno de la esquina y el cartón fue rechazado. Llamó a Gregory. Él contestó. Le dijo con esa misma calma de negociador que había tomado una decisión y que cuando quisiera podían hablar sobre lo que había encontrado. Valentina no respondió de inmediato. Estuvo en silencio durante 6 segundos. El propio Gregory se los contó a su abogado en la llamada de esa mañana. Después dijo, «Está bien, me voy donde mi hermana». Y se fue. Con una maleta que Gregory había notado semanas atrás, preparada en el fondo del guardarropa, como si en algún momento hubiera anticipado que podía necesitarla. Gregory pasó los siguientes 2 días solo en el apartamento. Tomó su jugo de naranja cada mañana, como llevaba años haciendo. Hizo llamadas, revisó documentos, esperó. Al tercer día, el vecino del 8A bajó al lobby con esa cara. Y cuando los agentes entraron al apartamento 8B y vieron a Gregory en el sillón, lo primero que el detective a cargo anotó en su libreta fue lo que cualquier investigador con experiencia anota cuando la escena es demasiado limpia. No había señales de lucha, no había desorden, no había nada que sugiriera que algo había salido mal. Todo estaba exactamente donde debía estar, excepto el vaso de jugo, a medio terminar, con ese anillo de condensación de algo que llevaba demasiadas horas ahí. Y la investigadora forense que revisó el caso 2 días después me dijo algo que no pude sacar de mi cabeza durante semanas. El compuesto que encontramos en ese vaso tiene un tiempo de acción de entre 48 y 72 horas desde la ingesta. Si alguien lo administró, lo hizo antes de que Valentina se fuera. Eso le da un álibi perfecto para el momento de la muerte. Estaba en lo de su hermana. Hizo una pausa. Y el primer esposo de Valentina murió hace 5 años, también de arritmia cardíaca. También 3 días después de un conflicto matrimonial que los vecinos habían escuchado. El documento que Gregory encontró en la impresora era un extracto bancario, no de la cuenta conjunta, de una cuenta que él no conocía, a nombre de Valentina, en un banco distinto al que usaban juntos. El extracto mostraba movimientos de los últimos 18 meses, el periodo completo que llevaban viviendo en el mismo apartamento. Lo que Gregory vio en ese extracto no era un monto escandaloso. No era el tipo de cifra que uno asocia con un golpe financiero calculado. Eran transferencias regulares, de montos entre $400 y $800 cada 3 o 4 semanas, hacia 2 destinatarios distintos. Uno de ellos era una ONG registrada en Medellín. El otro era una cuenta cuyos datos de titularidad el extracto no revelaba,
solo un número y un banco con sede en Panamá. Gregory había fotografiado el documento, lo había dejado donde estaba y había ido a casarse. Eso dice algo sobre Gregory Callahan que ningún expediente captura del todo. Era un hombre que podía compartimentar con una precisión que en los negocios era una virtud y en la vida personal era otra cosa más difícil de nombrar. El abogado de Gregory en Houston, un hombre llamado Warren Dills con quien había trabajado durante 20 años, me habló en una videollamada desde su oficina con la disposición incómoda de alguien que siente que debió haber hecho algo distinto. Le pregunté qué le había dicho Gregory en esa llamada de la mañana después de la boda. Me dijo que había encontrado transferencias que no podía explicar, que no sabía si eran algo o nada, que quería tiempo para entenderlo antes de actuar. Le pregunté si le había recomendado bloquear las cuentas. Warren tardó. No, eso fue decisión de él. Yo le dije que hablara con ella primero, que las transferencias podían tener una explicación. Pausa. Me dijo que prefería tener el control primero y las explicaciones después, que así siempre había operado. Valentina llegó a la casa de su hermana Sandra ese martes a las 11:30 de la mañana. Sandra tenía 38 años y vivía en un apartamento del barrio Boston a 20 minutos del centro. Me recibió en su sala con la disposición de alguien que ha dado la misma declaración varias veces y ya no sabe qué parte de ella es la que importa. Le pregunté cómo había llegado Valentina esa mañana. Tranquila, dijo. Eso fue lo que más me llamó la atención. Llegó con la maleta, dejó la maleta, se sentó en el sofá y me dijo que Gregory había bloqueado su tarjeta y que necesitaba unos días. ¿Solo eso? Solo eso. No lloró. No me explicó más. Yo le pregunté si habían peleado y me dijo que no exactamente, que Gregory había encontrado algo que no entendía y que iba a necesitar tiempo para calmarse. Le pregunté si le había parecido normal esa calma. Sandra miró hacia la ventana. Valentina siempre fue así, desde chica. Cuando algo la afecta de verdad se pone más quieta, no más ruidosa. Hizo una pausa. En ese momento me pareció que era su forma de procesar. Ahora no sé cómo leerlo. Y aquí es donde la historia empieza a volverse más complicada de lo que el título sugería, porque Valentina Suárez no era una mujer sin historia. Y esa historia, reconstruida en detalle durante la investigación, no era ni simple ni fácil de juzgar desde afuera. Andrés Mejía, su primer esposo, había sido un hombre de 58 años cuando se casaron. Valentina tenía 27. La diferencia de edad había generado comentarios en el entorno familiar de ambos, pero el matrimonio había durado 4 años sin conflictos visibles hasta los últimos 3 meses. En esos últimos 3 meses, vecinos del edificio donde vivían en Medellín habían escuchado discusiones. No violencia física, nadie reportó eso, pero voces elevadas, portazos, un episodio en que Valentina había bajado al lobby de madrugada y había pedido al portero que la dejara esperar abajo un rato. 3 días después del último episodio documentado, Andrés Mejía murió. Arritmia cardíaca. Sin historia clínica previa relevante. El médico que firmó el certificado había trabajado con Andrés como paciente durante 6 años y había descrito su salud cardiovascular como dentro de parámetros normales para su edad. Valentina había enviudado, había heredado el apartamento y un seguro de vida de $420,000. Recordá ese número. Vuelve después. Si esta historia ya te tiene con más preguntas que respuestas, es el momento justo. Suscríbete al canal y dale like ahora. Lo que viene, lo que Gregory encontró en esa segunda cuenta, lo que la toxicóloga descubrió en las muestras de Andrés 5 años después, y lo que había en el fondo del guardarropa además de la maleta, es el tipo de información que necesitas tener presente cuando lleguemos al final. Seguimos. La cuenta en Panamá fue rastreada por la investigación durante semanas. El banco cooperó de manera parcial, suficiente para confirmar que la cuenta existía y recibía fondos regularmente, insuficiente para revelar la titularidad sin una orden judicial internacional que tardó meses en procesarse.
Lo que sí se pudo establecer, a través de los registros de transferencia del Banco Colombiano de Valentina, era el total acumulado en los 18 meses que cubría el extracto. $16.800, hacia la ONG de Medellín, 9.400, hacia la cuenta panameña. El detective a cargo del caso, un hombre llamado Inspector Fuentes, me dijo que cuando vio esos montos, su primera reacción fue que eran demasiado bajos para un golpe financiero clásico. Si alguien está sacando plata para escaparse con todo, no saca 9.000 en 18 meses, me dijo. Eso no es preparación para una fuga, es otra cosa. Le pregunté qué pensaba que era. Todavía no lo sé, dijo, y eso es lo que me quitó el sueño. El frasco de vidrio apareció en el informe policial inicial como objeto no identificado, retirado del baño del apartamento para análisis. Una línea. En un informe de 40 páginas. Nadie le prestó atención durante los primeros 4 días de investigación porque la prioridad era establecer causa de muerte, y el toxicólogo estaba trabajando con las muestras del vaso de jugo. Fue la investigadora forense, una mujer llamada doctora Reyes, quien leyó esa línea en el informe y pidió que el frasco fuera analizado de manera urgente. El frasco medía unos 7 centímetros, tapa de rosca, sin etiqueta, con residuos de un polvo cristalino en el interior. Los resultados del análisis llegaron el mismo día que los del vaso de jugo. El polvo del frasco era aconitina. El compuesto en el jugo era aconitina. Misma sustancia, mismo origen probable. Y el frasco había estado en el baño del apartamento, detrás de los frascos de cosméticos de Valentina, en la repisa del lado izquierdo del lavamanos, el lado donde ella guardaba sus cosas. Pero había un problema con esa evidencia que el abogado de Valentina señaló en el primer interrogatorio con la velocidad de alguien que había anticipado exactamente ese punto. El frasco no tenía huellas, ninguna, ni de Valentina, ni de Gregory, ni de nadie. Había sido limpiado. Y entre el momento en que Gregory había estado en el apartamento por última vez y el momento en que la policía entró, había pasado al menos 1 día y medio. Tiempo suficiente para que alguien hubiera entrado. Tiempo suficiente para que alguien hubiera limpiado. Pero nadie había entrado al apartamento. El sistema de acceso del edificio registraba cada entrada con tarjeta. Solo Gregory había usado la tarjeta en esos 3 días. Nadie más. Lo que eso implicaba era algo que el inspector Fuentes me planteó en nuestra segunda entrevista, con la precisión incómoda de alguien que ha llegado a una conclusión que no le gusta. El frasco fue limpiado desde adentro, por alguien que tenía acceso antes de que Gregory muriera. Hizo una pausa. O por el propio Gregory, que encontró algo en ese baño que lo perturbó y que tal vez tomó una decisión sobre ese frasco antes de que nosotros llegáramos. Le pregunté qué tipo de decisión. Fuentes no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo algo que reencuadraba el caso entero de una forma que no había anticipado. Gregory Callahan sabía que algo no cerraba. Lo sabía desde la mañana del extracto. La pregunta que no puedo responder es cuánto sabía. Y si lo que sabía incluía lo que había en ese frasco. La toxicóloga que procesó las muestras del vaso de jugo se llamaba doctora Reyes. Llevaba 16 años en el laboratorio forense de Barranquilla y tenía la costumbre profesional de solicitar paneles ampliados en casos donde la causa de muerte aparente no tenía historia clínica que la respaldara. Era un protocolo que ella misma había propuesto hacía años y que la institución había adoptado de manera informal. No estaba en ningún manual, pero los investigadores que la conocían sabían que si Reyes pedía el panel ampliado, había una razón. La razón en este caso era simple. Gregory Callahan tenía 69 años y su historial médico en Houston indicaba presión arterial levemente elevada, controlada con medicación y nada más. No había arritmia, no había enfermedad cardíaca documentada, no había ninguna razón fisiológica establecida por la que su corazón debería haber parado. El panel estándar no encontró nada. El panel ampliado encontró aconitina. La aconitina
Es el alcaloide principal de una planta llamada Aconitum napellus, conocida popularmente como acónito o matalobos. Crece de manera silvestre en zonas de montaña y se cultiva en Colombia como planta ornamental por sus flores azul violáceo que la gente pone en jardines y balcones sin saber lo que tiene en las manos. En dosis letales administradas de golpe, produce síntomas inmediatos: hormigueo, parálisis, fallo cardíaco. Es detectable en dosis bajas distribuidas durante días, mezcladas en algo que la víctima consume regularmente, como un jugo de naranja preparado cada mañana con la rutina de 30 años. El efecto es acumulativo. El corazón va cediendo de manera que el médico de guardia lee como arritmia progresiva. Sin el panel ampliado, sin saber qué buscar, es invisible. La doctora Reyes me explicó esto en su laboratorio, con la calma pedagógica de alguien que ha tenido que explicar cosas difíciles suficientes veces como para hacerlo sin dramatismo. Le pregunté cuántas veces había visto aconitina en un caso. 2, dijo. Este y uno anterior. Le pregunté cuándo había sido el anterior. Me miró un momento. Hace 5 años, en Medellín, un caso que en su momento se cerró como natural. La investigación de Andrés Mejía fue reabierta formalmente esa misma semana. El expediente original llegó desde Medellín en 3 cajas. El inspector Fuentes lo revisó durante 2 días con la meticulosidad de alguien que sabe que está buscando algo específico, pero no quiere contaminarse con la certeza de encontrarlo antes de leer todo. Lo que encontró fue suficiente para solicitar el análisis retroactivo de las muestras biológicas preservadas del caso original. Los laboratorios forenses colombianos tienen protocolo de preservación de muestras durante 10 años en casos de muerte no natural sospechosa. El caso de Andrés Mejía había sido clasificado originalmente como muerte natural, lo cual en teoría no obligaba a la preservación. Pero el médico forense de Medellín que había procesado el caso había preservado las muestras de todas formas, un hábito personal que ese médico describió cuando fue contactado como un resabio de desconfianza que tengo con los casos donde el corazón para sin avisarme antes. Las muestras existían, fueron analizadas. El resultado llegó un martes por la tarde y el inspector Fuentes me lo comunicó con una brevedad que decía más que cualquier explicación larga. Positivo para aconitina. Valentina fue citada a interrogatorio al día siguiente. Llegó con su abogado, un hombre de unos 50 años, apellido Giraldo, que tenía la compostura de alguien que ha preparado esta conversación con tiempo. Valentina llegó con la misma calma que Sandra había descrito, la misma que el inspector había notado en cada interacción anterior. El inspector Fuentes le presentó los resultados de los 2 análisis. Valentina los escuchó sin cambiar la expresión. Después su abogado dijo que su cliente no haría declaraciones sobre los análisis sin revisar la documentación completa, que el resultado del caso de Andrés Mejía era un proceso separado y no podía usarse para construir inferencias en el caso de Gregory, y que su clienta había estado en casa de su hermana durante los 3 días previos a la muerte de Gregory, con múltiples testigos que así lo confirmaban. Fuentes le preguntó directamente a Valentina, sin pasar por el abogado, cuándo había sido la última vez que había preparado el jugo de naranja de Gregory. Valentina miró a su abogado. El abogado asintió levemente. «El lunes por la mañana», dijo Valentina. «La mañana de la boda. Se lo preparé antes de que saliéramos». Fuentes anotó eso. El lunes por la mañana. 48 a 72 horas antes de la muerte. Exactamente dentro del rango de acción del compuesto. El red herring del caso tomó forma esa misma semana. Marcus Callahan, el hijo de Gregory de un matrimonio anterior, había llamado a su padre 3 veces el domingo, el día antes de la boda, con una urgencia que la transcripción de los mensajes de voz describía como escalada. El primero tranquilo, el segundo tenso, el tercero con la voz de alguien que ha dejado de calcular lo que dice. El motivo, herencia. Gregory había actualizado su testamento 2 meses antes del matrimonio, y Marcus había recibido una notificación de su abogado que no le había gustado.
Marcus tenía deudas documentadas. Tenía un conflicto reciente con su padre sobre un préstamo que Gregory había negado. Y tenía, en apariencia, razones para querer que el matrimonio no ocurriera o para querer algo peor. La investigación lo miró durante 2 semanas. Fueron 2 semanas en las que Valentina esperó en casa de su hermana con la paciencia de alguien que sabe que el tiempo trabaja a su favor. Marcus tenía un alibi que se sostuvo ante 4 verificaciones independientes. Había estado en Miami durante los 3 días. Vuelo documentado, hotel, registro de tarjeta de crédito, cámara del aeropuerto de entrada y salida. Marcus era inocente. Y cuando el inspector le preguntó si sabía algo sobre el primer matrimonio de Valentina, Marcus respondió algo que cambió la dirección de todo. Mi papá me llamó el sábado por la noche antes de casarse. Hizo una pausa. Me dijo que había encontrado algo en el apartamento que no debería estar ahí, algo que no era del extracto bancario. Fuentes le preguntó qué era. No me lo dijo. Me dijo que lo iba a manejar él, que iba a esperar a después de la boda para decidir qué hacer. Marcus miró hacia otro lado. Le pregunté por qué se iba a casar si había encontrado algo así. Me dijo que todavía no sabía si era lo que creía que era. Lo que Gregory había encontrado, además del extracto bancario, nunca quedó completamente claro. Pero hay un dato que el inspector Fuentes descubrió revisando los registros de acceso del edificio y que me presentó en nuestra tercera entrevista con la expresión de alguien que encuentra una pieza que no sabe dónde colocar, pero que tampoco puede ignorar. Gregory había salido del apartamento el domingo por la tarde, el día antes de la boda. Durante 43 minutos, los registros del edificio lo mostraban saliendo a las 15:17 y volviendo a las 16:00. 43 minutos. Las cámaras del lobby lo mostraban saliendo con las manos vacías y volviendo con una bolsa pequeña de una farmacia de la zona. La farmacia no recordaba la compra específica. El sistema de caja no conservaba el detalle de los ítems pasados 3 días. La bolsa no apareció en el apartamento. Y la pregunta que esa compra plantea, la pregunta que el inspector Fuentes me hizo en voz alta y que yo no supe responder entonces ni sé responder ahora, es la que hace que este caso sea diferente a todos los otros que he investigado. ¿Fue Gregory a esa farmacia a comprar algo para protegerse de lo que sospechaba? ¿O fue a comprar algo distinto por una razón que no tiene nada que ver con Valentina, y el timing es una coincidencia que la investigación convirtió en evidencia porque necesitaba que todo encajara? Valentina, cuando fue confrontada con ese detalle en el segundo interrogatorio, respondió con una frase que su abogado no alcanzó a interrumpir. Gregory siempre resolvía las cosas solo. Era su mayor virtud. Y probablemente su mayor error. Después se quedó en silencio. Y ese silencio, más que cualquier cosa que dijo, fue lo que se quedó en la sala. La orden judicial internacional para revelar la titularidad de la cuenta panameña tardó 4 meses. 4 meses en los que Valentina vivió en casa de su hermana, colaboró con cada citación de la fiscalía con puntualidad y compostura, y no hizo ningún movimiento que la investigación pudiera interpretar como huida o preparación para desaparecer. Lo que sí hizo en el segundo mes fue retomar trabajos freelance de diseño, clientes pequeños, proyectos de poco valor, como alguien que necesita ocupar las manos mientras espera que algo se resuelva. El inspector Fuentes me dijo que esa normalidad lo perturbaba más que cualquier conducta evasiva habría podido hacerlo. Cuando alguien que está siendo investigado por homicidio se comporta exactamente como se comportaría si fuera inocente, me dijo, hay 2 posibilidades. O es inocente, o es la persona más fría que has investigado en tu carrera. Le pregunté cuál creía él que era el caso. No respondió. La cuenta panameña pertenecía a una empresa de consultoría registrada en Ciudad de Panamá, bajo el nombre Meridian Advisory Group. La empresa tenía 2 años de existencia, un solo director registrado, un ciudadano panameño que resultó ser un abogado especializado en estructuras corporativas offshore, y ninguna actividad comercial documentada más allá de recibir transferencias de 3 fuentes distintas. Valentina era una de esas fuentes.
Las otras dos eran personas que la investigación identificó en semanas posteriores. Una mujer en Cali y un hombre en Bogotá, ambos colombianos, ambos sin relación aparente entre sí ni con Valentina. El abogado panameño declaró por escrito que Meridian Advisory Group era un vehículo de inversión pasiva y que no tenía información sobre el origen de los fondos más allá de lo que los contratos establecían, que no había cometido ningún delito bajo la legislación panameña, que colaboraría con cualquier orden judicial que se emitiera correctamente. La colaboración nunca fue suficiente para revelar el beneficiario final. El dinero llegaba, el dinero salía hacia otra estructura, el rastro se cortaba. La ONG de Medellín, en cambio, fue completamente transparente. Se llamaba Casa Horizonte y trabajaba con mujeres en situación de violencia doméstica, alojamiento temporal, asistencia legal, acompañamiento psicológico. Tenía 12 años de existencia, registros auditados y una directora que me recibió en sus oficinas con la disposición abierta de alguien que no tiene nada que ocultar y que llevaba semanas esperando que alguien le preguntara. Le pregunté por Valentina. La conocemos desde hace 3 años, dijo. Antes de que empezara a hacer donaciones fue usuaria de nuestros servicios. Me detuve. ¿Usuaria? Vino a nosotros cuando todavía estaba casada con su primer esposo. 2 veces. La primera para pedir información sobre sus opciones legales. La segunda, 6 semanas antes de que él muriera, para dejar registrado un relato de lo que estaba viviendo. Presta atención a esto, porque cambia el peso de todo lo que viene después. El relato que Valentina había dejado registrado en Casa Horizonte era un documento de 8 páginas, firmado, fechado, con 2 testigos de la organización. Describía 3 años de un matrimonio que hacia afuera era invisible y hacia adentro era otra cosa. Control financiero total. Andrés Mejía manejaba cada peso del hogar y Valentina debía justificar cada gasto. Aislamiento progresivo. La relación con su familia de Barranquilla había sido erosionada con la metodología paciente de alguien que sabe que el aislamiento no se puede hacer de golpe. Y episodios que el documento describía con la precisión específica de alguien que ha aprendido a documentar porque nadie le va a creer sin prueba. El inspector Fuentes leyó ese documento en silencio durante 20 minutos. Cuando terminó, me lo pasó sin decir nada. Lo leí y entendí por qué el caso de Andrés Mejía se había cerrado como muerte natural sin que nadie hiciera preguntas, porque nadie había preguntado a Valentina, porque nadie había ido a Casa Horizonte, porque el médico forense de Medellín había visto a un hombre de 58 años con el corazón parado y había escrito lo que la escena le decía que escribiera. El red herring del caso, Marcus, el hijo de Gregory, había consumido 2 semanas y había resultado inocente, pero había dejado algo útil, la mención de lo que Gregory había dicho el sábado por la noche, que había encontrado algo en el apartamento que no era el extracto bancario. El equipo forense revisó el apartamento por segunda vez con esa información. Lo que encontraron estaba en el estudio, no en el baño. En el cajón inferior del escritorio de Gregory, debajo de una carpeta de documentos de trabajo, había un sobre sin remitente con 3 hojas impresas. Las hojas eran capturas de pantalla de un perfil de red social, no el perfil de Valentina, un perfil de Andrés Mejía, el primer esposo muerto, con fotos y publicaciones del último año de su vida. Alguien había impreso esas páginas y las había dejado en ese cajón. Gregory no usaba redes sociales. Su abogado Warren Dills lo confirmó. Gregory tenía cuenta de email y nada más. Las impresiones tenían fecha de 3 semanas antes de la boda. Alguien había estado en ese apartamento, había usado la impresora y había dejado esas páginas en ese cajón para que Gregory las encontrara. O Gregory las había impreso él mismo. Habiendo encontrado por algún medio la existencia del primer esposo y habiendo investigado por su cuenta antes de tomar la decisión de casarse de todas formas. Las 2 posibilidades eran igualmente perturbadoras por razones distintas. Valentina fue confrontada con las impresiones en el tercer interrogatorio. Su abogado intentó interrumpir.
Ella lo detuvo con un gesto leve de la mano, el primero en todo el proceso en que su lenguaje corporal indicaba algo que no era compostura administrada. Miró las páginas durante un momento. Después dijo: Gregory sabía quién era Andrés. Yo se lo conté. No todo, pero lo suficiente para que entendiera por qué me fui de Medellín. El inspector le preguntó si le había contado que Andrés había muerto. Sí. ¿Y cómo murió? Le dije que había tenido un problema cardíaco. ¿Le contó sobre Casa Horizonte? Valentina tardó 3 segundos. No. Esa respuesta abrió una línea que la investigación no había anticipado. Si Gregory sabía del primer esposo, sabía de su muerte, y tenía impresiones de su perfil en un cajón, ¿qué estaba buscando exactamente? ¿Qué le había generado suficiente alarma como para bloquear las cuentas en vez de confrontar? El inspector Fuentes me planteó algo en nuestra cuarta entrevista que no había considerado hasta ese momento. ¿Y si Gregory no bloqueó las cuentas porque sospechaba de Valentina?, dijo. ¿Y si las bloqueó porque encontró algo que le indicaba que alguien más estaba usando a Valentina para llegar a él? Le pregunté qué quería decir. La cuenta panameña recibía plata de 3 personas. Valentina era una. Las otras 2 las estamos investigando todavía. ¿Y si hay alguien detrás de esa estructura que no es Valentina? ¿Y si Gregory lo descubrió primero? Hizo una pausa. Y si eso es cierto, entonces la pregunta que importa no es si Valentina mató a Gregory. Es si Gregory sabía que lo iban a matar. Y si lo que fue a comprar a esa farmacia el domingo por la tarde era un intento de impedirlo. Le pregunté si había alguna evidencia que respaldara esa hipótesis. El inspector abrió una carpeta sobre su escritorio y me mostró algo que la fiscalía había recibido esa mañana. Era el resultado del análisis del contenido del estómago de Gregory en el momento de la autopsia. Además de la aconitina, el toxicólogo había encontrado rastros de otro compuesto. Uno que no estaba en el jugo, uno que Gregory había consumido voluntariamente, probablemente en las últimas horas antes de morir. Un antídoto parcial para intoxicación por alcaloides, incompleto, insuficiente para salvarlo, pero presente. Gregory Callahan había sabido lo que le estaban haciendo y había intentado contrarrestarlo solo, sin llamar a nadie, con algo que había comprado en una farmacia 43 minutos antes de la boda. El antídoto parcial cambió todo. Y al mismo tiempo no cambió nada, porque lo que la presencia de ese compuesto en el sistema de Gregory establecía era que él sabía que estaba siendo envenenado, que había tomado medidas, que había intentado sobrevivir a algo que ya estaba en su cuerpo. Lo que no establecía era quién había puesto la aconitina en el jugo. Y esa diferencia entre saber que algo ocurrió y poder probar quién lo hizo es la distancia más larga que existe en el derecho penal. La fiscal a cargo del caso, una mujer llamada doctora Salcedo, pasó 3 meses construyendo el expediente con la meticulosidad de alguien que sabe que lo que tiene es sólido en su lógica interna y frágil en su prueba directa. Tenía aconitina en el jugo, aconitina en el frasco del baño, aconitina retroactiva en las muestras de Andrés Mejía. Tenía el relato de Casa Horizonte que establecía un contexto de violencia en el primer matrimonio. Tenía la cuenta panameña con transferencias sin justificación. Tenía el antídoto en el sistema de Gregory, que indicaba que él sabía. Lo que no tenía era ninguna prueba de que Valentina hubiera comprado la aconitina. Ningún testigo que la hubiera visto administrarla. Ninguna comunicación donde ella discutiera el plan con alguien. El frasco sin huellas era el elemento central. Y el frasco sin huellas era exactamente eso, sin huellas. El abogado Giraldo construyó la defensa de Valentina sobre 3 ejes. Primero, el álibi era perfecto e irrefutable. Valentina había estado en casa de su hermana durante los 3 días. Múltiples testigos. Nada la colocaba en el apartamento después del lunes por la mañana. Segundo, el frasco sin huellas era tan consistente con que alguien lo hubiera plantado como con que Valentina lo hubiera limpiado. Sin huellas, no probaba presencia. Probaba ausencia de evidencia, que es distinto. Tercero,
La existencia de la cuenta panameña con otras dos fuentes desconocidas habría la posibilidad de que Valentina hubiera sido usada en una estructura que ella no controlaba completamente y cuyo alcance desconocía. La doctora Salcedo impugnó cada punto con solidez. El jurado deliberó 11 horas. El veredicto fue no culpable, no por unanimidad. 8-4, pero no culpable. Valentina salió de la sala con su abogado sin hacer declaraciones. No hubo celebración visible. No hubo colapso emocional. Hubo la misma quietud que había tenido desde el primer día, que algunos leyeron como inocencia y otros como algo que no encontraban nombre. La doctora Salcedo salió al pasillo 5 minutos después y se detuvo junto a la ventana durante un momento que sus asistentes me describieron como el de alguien que necesita distancia antes de hablar. Cuando habló, dijo una sola cosa. Lo que este caso dejó sin resolver no es si Valentina mató a Gregory. Es si Gregory sabía que lo iban a matar antes de casarse y eligió casarse de todas formas. Y si es así, ¿por qué? Nadie respondió, porque esa pregunta no tiene respuesta en ningún expediente. Las otras dos fuentes de la cuenta panameña fueron identificadas parcialmente 6 meses después del juicio. La mujer de Cali resultó ser otra viuda. Su esposo había muerto 18 meses antes en circunstancias clasificadas como naturales sin investigación posterior. La cuenta panameña había recibido sus primeras transferencias 2 meses después de esa muerte. El hombre de Bogotá nunca fue identificado con certeza. La cuenta asociada estaba a nombre de una empresa que existía en papel y en ningún otro lugar. Meridian Advisory Group fue disuelto por sus directores 3 semanas después del juicio de Valentina. El beneficiario final de los fondos nunca fue establecido. La investigación de la muerte de Andrés Mejía, el primer esposo, fue formalmente archivada 1 año después por insuficiencia probatoria. El tiempo transcurrido, la cadena de custodia de las muestras y la ausencia de cualquier evidencia directa que vinculara a Valentina con la aconitina encontrada retroactivamente hicieron que el fiscal de Medellín concluyera que no había caso procesable. El expediente quedó abierto, técnicamente. Pero abierto es una manera de decir cerrado sin decirlo. Sandra, la hermana de Valentina, me contactó meses después de que empecé a publicar notas sobre el caso. No para defender a su hermana ni para condenarla, solo para decirme algo que llevaba tiempo pensando y que no sabía a quién más decirle. Valentina vivió 3 años en un matrimonio que nadie vio, nadie preguntó, nadie fue. Cuando ella intentó salir, el sistema no la escuchó. Pausa. Yo no sé qué hizo Valentina. No sé si hizo algo. Pero sé que si alguien la empujó hasta un borde, ese alguien fue Andrés, y que el sistema que no la protegió antes no tiene derecho a ser el que la juzgue después. No le respondí en ese momento. Todavía no sé cómo responderle. Gregory Callahan sabía que algo estaba en su cuerpo. Fue a una farmacia, compró algo, volvió al apartamento. Y en algún momento entre esa tarde y la mañana en que el vecino olió lo que olió a través de la puerta, tomó lo que había comprado y esperó a que funcionara. No funcionó, pero la pregunta que eso plantea, la que me acompaña desde que el inspector Fuentes me mostró el resultado del análisis, es la siguiente. ¿Por qué no llamó al 119? ¿Por qué no llamó a su abogado Warren en Houston? ¿Por qué no llamó a Marcus, su hijo, que había estado llamándolo el día anterior? ¿Por qué eligió enfrentarlo solo, con algo comprado en 43 minutos, en el apartamento donde había vivido con la mujer de la que había empezado a sospechar? La única respuesta que encuentro, y no es una respuesta, es una conjetura, es que Gregory todavía no estaba seguro. Que el hombre que había dicho, todavía no sé si es lo que creo que es, seguía sin saberlo cuando el corazón empezó a ceder. Y que hay algo en esa incertidumbre, en esa incapacidad de actuar contra alguien sin estar completamente seguro, que dice algo sobre Gregory Callahan que ningún expediente dice en voz alta. Era un hombre justo, incluso cuando la justicia lo mató. Este caso no se cierra, no de la forma en que los casos deberían cerrarse. Valentina Suárez vive en Bogotá. El caso técnicamente sigue abierto.
La cuenta panameña está disuelta. Gregory Callahan está enterrado en Seattle. Y la verdad, si existe una sola verdad en algo tan lleno de capas, sigue sin tener nombre en ningún documento oficial. Hay casos que la investigación resuelve, hay casos que la investigación ilumina, y hay casos que la investigación deja exactamente donde los encontró, solo que ahora con mejor luz para ver lo oscuro que siempre estuvo ahí. Este es uno de esos. Si llegaste hasta el final de este caso, ya sabes que no todos terminan con un veredicto que cierra algo. A veces terminan con una pregunta que se queda, con el peso específico de no saber. Si estas historias te importan, las que tienen respuesta y las que no, suscríbete al canal y deja tu like. El próximo caso que tengo entre manos tiene una resolución, pero la resolución es casi peor que el misterio. Prepárate. Hasta entonces, soy el investigador Torres. Gregory Callahan murió siendo justo. Valentina Suárez quedó libre siendo ambigua. Y entre esas dos cosas cabe todo lo que el derecho no sabe cómo nombrar.